Buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. El día de hoy estaremos hablando sobre la inamovilidad laboral. Pero ¿sabe usted lo que es la inamovilidad laboral y desde cuándo está vigente en Venezuela? Se entiende por inamovilidad laboral cuando un trabajador tenga las características requeridas por la ley, es decir, que éste se encuentra protegido y no podrá ser despedido sin justa causa, desmejorado o trasladado de su centro de trabajo. Con la reciente extensión de la inamovilidad laboral que firmó el presidente Nicolás Maduro el pasado 31 de diciembre del año 2014, se llega o se eleva a 13 años con esta modalidad en el país. Pero ¿realmente es beneficiosa la inamovilidad laboral? ¿Qué busca? A continuación, acá en Reporte Estelar, es por eso que los invitamos desde ya a enviarnos sus comentarios, sus apreciaciones en relación con el tema a través de la etiqueta de la noche, el hashtag Reporte Inamovilidad, escribirnos a nuestra cuenta en Twitter, @Canelón del Valle, y respondernos, por ejemplo, si está de acuerdo con la inamovilidad laboral y por qué. Comenta usando la etiqueta Reporte Inamovilidad. Otra pregunta que nos gustaría nos respondiera es si es un problema para los jefes no poder despedir a sus trabajadores. Opine usando igualmente la etiqueta Reporte Inamovilidad. También existe otra pregunta: si usted como empleado considera positiva la inamovilidad laboral, comente usando la etiqueta Reporte Inamovilidad. De esto a continuación, acá en Reporte Estelar, de inmediato les presentamos cómo el presidente de la República, Nicolás Maduro, el presidente a través de su cuenta en Twitter, anunciaba el pasado 31 de diciembre que acababa de firmar el decreto de inamovilidad laboral, donde señalaba que seguirá defendiendo los derechos del pueblo trabajador en el año 2015, y también en otro mensaje posterior dijo que se publicaría de inmediato en Gaceta Oficial para seguir garantizando el derecho al trabajo, base de la verdadera recuperación económica. Así opinaba el presidente Nicolás Maduro al momento de prorrogar una vez más este decreto de inamovilidad laboral que fue iniciado por el presidente de la República, el expresidente Hugo Chávez Frías. Inmediatamente les presentamos a ustedes que ya este decreto está vigente y fue publicado en Gaceta Oficial mediante el decreto 1583, en la cual se establece, como les dije, la inamovilidad laboral a favor de los trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector público regidos por el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras entre el 1 de enero del año 2015 y el 31 de diciembre del año 2015, ambas fechas inclusive. Pero de inmediato vamos a ver este histórico que nos preparó nuestro equipo de producción sobre la inamovilidad laboral. En el año 1999, con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez, se publicó el primer decreto de inamovilidad laboral en Venezuela. Esta normativa estableció la prohibición de las remociones de los cargos de manera temporal para todos los trabajadores de la nación, además, sin hacer un límite de ingresos a los mismos. El decreto se mantuvo vigente hasta el año 2001 en todo el territorio nacional. Desde el año 2002, el gobierno nacional ha dado continuidad a la normativa laboral, destacando además la defensa del salario otorgado a los trabajadores amparados bajo esta medida hasta el año 2004. Según la Gaceta Oficial 38.154, publicada en el primer trimestre del año 2005, se prorrogó la inamovilidad laboral durante 6 meses más, siendo nuevamente renovada la medida por otros 6 meses durante el último trimestre del año. Es de esta manera como el decreto que prohíbe el despido de trabajadores en la nación fue alargándose con periodos de entre 2 y 8 meses hasta que en 2006 comenzó a hacerse de manera anual. En total, 20 decretos de inamovilidad se han firmado en Venezuela desde el año 1999, siendo los primeros 18 firmados por el presidente Chávez y los últimos 2 por el presidente Nicolás Maduro, quien ya a finales del año 2013 había expresado que se buscaba proteger a los empleados de los abusos que puedan cometer sus patronos. El presidente Nicolás Maduro anunció el 31 de diciembre de 2014 a través de su cuenta en Twitter que había firmado el decreto de inamovilidad y protección del trabajo para el año 2015, con lo que sumarían entonces 13 años de reiteración de esta medida.
La intención de esta figura es proteger al trabajador, considerando que su situación de desventaja en relación con el empleador requiere de mayor contrapeso legal a su favor, según consideraciones de los abogados Osvaldo Vera y Carlos Sainz Muñoz, ambos miembros de la comisión presidencial que redactó la nueva Ley Orgánica del Trabajo, la cual también incluye artículos que refuerzan la inamovilidad laboral en el país. Bien, y a esta hora vamos a establecer contacto con Froilán Barrios, quien es presidente del Movimiento Laborista de Venezuela. Esto para conocer la posición de los sindicatos en relación con la extensión de la inamovilidad laboral. Buenas noches, Froilán Barrios, gracias por atendernos. Muy buenas noches, del Valle, tu orden. Mire, señor Froilán, quisiéramos conocer su posición en relación con la extensión de la inamovilidad laboral y si considera que esta es positiva para los trabajadores, para las empresas, y esto porque desde las empresas aseguran que lo que se ha incrementado con estos decretos es la vagancia, los reposos, y que desde el punto de vista de las empresas estas estarían amarradas porque no pueden despedir a estos trabajadores que se estarían aprovechando de ese decreto de inamovilidad. ¿Su opinión en relación con esto? Bueno, sí, mira, efectivamente, en primer lugar, lo que hay que hacer es un balance después de ya 13 años de continua inamovilidad de decretos durante todo este lapso, si esta en definitiva protege o no a los trabajadores y si en definitiva ha permitido que los trabajadores tengan una defensa, en este caso, o una estabilidad en el trabajo. Yo creo que primero, así como el empleo no se decreta, por ley, o sea, un presidente puede establecer un decreto que diga que va a haber empleo, así también en la movilidad, aun cuando esté la protección establecida por ley, tampoco, porque cuando se tienen políticas que se cercen el empleo, sobre todo en el sector que más hay trabajo, también se pierden puestos de trabajo y allí la movilidad no sirve. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Bueno, que los trabajadores venezolanos han visto cómo se han venido perdiendo los puestos de trabajo, cómo se han venido cerrando. Estamos hablando que de las fuentes empresariales hablan de aproximadamente más de 150.000 emprendedores menos durante estos 14, 15 años. Y en segundo lugar, vemos también la discrecionalidad, en este caso las inspectorías del trabajo que se convierten prácticamente en tribunales, cómo manejan arbitrariamente el tema de la movilidad. Por ejemplo, en el sector público se despide arbitrariamente en alcaldías, gobernaciones, empresas del Estado, institutos, cooperativas, todo tipo de modalidad que se tenga en el sector público, y en el sector privado, evidentemente, pues a pesar de que hemos tenido conocimiento de que ha habido trabajadores que no han cumplido o han faltado a los artículos que tienen que ver con la ley de mantenimiento de la empresa, bueno, son mantenidos. Entonces, nosotros creemos que debe aclararse muy bien y que aun cuando existe una ley del trabajo aprobada, un decreto ley aprobado en mayo del 2012, donde se establece la estabilidad, lo que requerimos los trabajadores en este momento es que haya una mayor posibilidad de que se incorporen al mercado de trabajo todo ese sector que está en el sector informal. Estamos hablando de 4 o de casi 5 millones de venezolanos que no logran permearse hacia el sector formal, o los 150.000 jóvenes que tampoco se incorporan al mercado de trabajo. Por eso pienso pues que la forma como se ha manejado más bien ha cercenado el derecho al trabajo que defender al trabajador. Señor Froilán Barrios, ya rapidito para despedir, ¿tiene usted conocimiento de a cuántos trabajadores abarcaría o beneficiaría este decreto de inamovilidad laboral? Mira, aproximadamente, porque la gente cree que es a los 13.500.000 o 14 millones que están en la población formal. No, solamente están dentro, los que están dentro de la población formal, con el límite pues de los salarios mínimos. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 5,5 millones de trabajadores son los que están protegidos por el decreto, no los 14 millones. De allí pues que esperamos que las fuentes de trabajo se abran, que no haya tanta fuga de éxodo de jóvenes que se van fuera de Venezuela porque no ubican trabajo en el país, y que efectivamente pues se aplique la ley donde está la estabilidad, que es también constitucional, y se dejen estos decretos que más bien le frenan el empleo a las nuevas generaciones.
Muchísimas gracias a Froilán Barrios, presidente del Movimiento Laborista de Venezuela, por su opinión en relación con la extensión del decreto de inamovilidad laboral. Tenemos que hacer una pausa, pero antes les recordamos que la etiqueta de la noche, el hashtag reporte inamovilidad, y los invitamos a enviarnos sus mensajes, algunos que ya nos han enviado. Emmanuel Urrea asegura que eso no se cumple en su empresa. Tenían que absorber al personal y no lo hicieron por negligencia. Hawis dice que la economía se ha vuelto un tema latentemente delicado para el país y algo que incumple leyes del trabajador. Manuel Valenzuela: imposible hablar de inamovilidad si el Estado viola todos los derechos. En el INE hacen cese de 90 días con 2 contratos. Bexi Gabriela: buen tema para discutir, ya que en el Ministerio de Salud Paraguaná los trabajadores son burlados con los soportes. María José: si las personas que trabajan en los cargos públicos y los votan jamás ganan un reenganche. Mientras que Felipe Rodríguez: es utilizada por cientos o ciertos trabajadores para hacer lo que quieren debido a que no pueden ser despedidos. Jackson Tobar, por su parte, nos asegura que la inamovilidad no favorece a nadie, sale perdiendo la empresa privada y eso ocasiona más desempleo. Víctor Sánchez: la inamovilidad solo ha beneficiado a los flojos, vagos y reposeros que la aprovechan para sacar ingentes indemnizaciones. Y terminamos esta parte con Luidín, quien asegura que incentiva el bajo rendimiento de los obreros y empleados para un mejor desempeño de sus actividades. Ya regresamos a primera pausa acá en Reporte Estelar.